Hola de nuevo a todos, soy yo, de nuevo, la sombra felina nocturna. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver qué hacemos en este día. Miau, 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 miau. No, pues creo que hoy les voy a contar una que otra historia. Aquí me quedo. Vamos a mirar hacia el pasado y vamos a ver qué hay. Bueno, les voy a narrar a ver lo primero que se me ocurra porque la verdad no tengo nada preparado. Acuérdense que desde tiempos muy remotos, los habitantes de México siempre han atribuido un sentido mágico a todos y cada uno de los fenómenos de la naturaleza. Nuestros grandes abuelos anahuacas siempre adquirieron su sabiduría observando a nuestra madre naturaleza y a nuestro padre el cosmos. Al hacerlo encontraron una explicación del universo que quedó plasmada en infinidad de mitos y leyendas. De aquí que nuestro país sea muy rico en este tipo de asombrosos relatos, y no nada más de momias, no nada más de vampiros y la Llorona, que eso ya está muy choteado y ya se los he contado incluso yo varias veces. Miau, 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 ¿verdad? Bueno, sin embargo, cada vez son menos las personas que se interesan por conocer los relatos de nuestros antepasados y se muestran incrédulos ante la existencia de seres mágicos y fantásticos como los duendes, los nahuales e incluso las brujas. Y no me refiero a aquellas señoras que siempre andan sin ningún peso. No, no, no. Mismos que aparecen en todos y cada uno de los relatos. Quizás se dude de estos seres mágicos a causa de la falta de evidencias científicas, a que en realidad nadie ha capturado a ninguno o alguno y ni siquiera ha podido tomar una muy buena fotografía, así como por ejemplo dicen de los videos de Jaime Maussan que siempre están todos borrosos, que son lucecitas, que el Popocatépetl le echa piedras que quedan ahí volando 2, 3 horas y como no, y cosas por el estilo. Pero bueno, vamos a ver. Sea como sea, es muy divertido y emocionante que todas estas historias, todos estos seres, ya sean míticos, inventados o de cualquier otra índole, como les llamamos, rueden en nuestra imaginación y siempre estén ahí en lo más oculto de nuestro subconsciente y de nuestro inconsciente. Leyendas de duendes, nahuales y brujas son historias fascinantes sobre los enigmas de nuestra tierra, y aquí vamos a entrar en ese mundo misterioso y enigmático que envuelve las leyendas de nuestro país, nuestro gran México. Algunos son relatos que tienen muchos años de ser contados, otros más en cambio le parecerán de actualidad a nuestro escuchante o a nuestro escucha, como quieran llamarlo, porque aquí no podemos decir que son lectores o que son bueno, personas que ven, no diré vidente porque eso ya cae en lo paranormal. Bueno, otros más en cambio te van a parecer de actualidad a ti debido a que han sido experiencias recientes de fenómenos conocidos en tiempos pasados, como en el caso de los duendes y chaneques. De hecho, yo, la sombra felina nocturna, les voy a decir, soy un fantasma. Yo estuve vivo hace muchísimos años y ya soy un fantasma, no precisamente de época, pero soy un fantasma. Como chillan las puertas, y más que estas puertas también tienen 4 patas, y si no juega uno con ellas, como molestan. Pero bueno, olvidemos ese miau y vamos, que no fue mío. En fin, aquí vamos a disfrutar en estas historias de leyendas referentes a animales fantásticos, bueno, ya sea nahuales, brujas, brujos y alguno otro que se me vaya ocurriendo por ahí. Bueno, vamos a ver ahorita que les cuento con referencia a algún animal fantástico, ¿sí? Bueno, todos los países del mundo, acuérdense que tienen sus propias leyendas y por tanto sus propias criaturas asombrosas. Es el caso del famoso monstruo del lago Ness que vive allá en Escocia, en aquel lago que lleva precisamente el nombre de Ness. Ese es el lago Ness. Loch es un nombre que también en el inglés antiguo significa lago, por eso se le llama el monstruo de Loch Ness.
El Yeti es otro que también dicen que existe allá en los altos montes Himalaya. Aquí en América le conocen en Canadá como el Sasquatch, que sabrá la fregada qué rayos quiera decir, o como el pie grande o el Bigfoot en inglés allá en Estados Unidos, y aquí en México también dicen que hay seres de ese tipo, pero eso luego lo vamos a ver. Bueno, estos son seres que siguen siendo de gran interés para investigadores científicos y descubridores de misterios. A estos animales también se les llama críptidos, y muchos de estos pues son estudiados por esa especie de, ¿cómo decirlo?, de rama de la biología que no es muy bien aceptada todavía, pero pues que guarda todavía sus grandes secretos. En fin, vamos a ver. A raíz de estas investigaciones se ha creado una pseudociencia para tratar de explicar la existencia y origen de criaturas extrañas, a la cual se le conoce como criptozoología o protozoología. No sé por qué proto si proto es primero, pero en fin, primeros animales, bueno, esa es otra cosa. Y pese a los esfuerzos para encontrar respuestas científicas a este tipo de fenómenos, la charlatanería entra constantemente en juego al mostrar supuestas evidencias de la veracidad de estos seres. En nuestro país, por ejemplo, ¿quién no se acuerda del famoso chupacabra? Si no estoy hablando, ya saben, de aquel señor orejón que gobernó a nuestro país, que en realidad fue buen presidente, pero es otra cosa, no me voy a meter en política. Al respecto, unos conocidos investigadores del fenómeno ovni dijeron tener en su poder pruebas fehacientes del chupacabras, así como dicen los del programa Extranormal, ¿verdad? De hecho, mostraron un mechón de cabellos que según ellos pertenecía al extraño ser. A fin de cuentas se descubrió que todo era falso y que el tal chupacabras nunca existió. Pero bueno, ahorita se siguen presentando esos mismos casos en el norte del país y dicen que también aquí cerca de la Ciudad de México, pero de eso no estoy muy informado, por lo tanto no diré más. Así pues, recuerden que las leyendas tienen una parte maravillosa que las hace inmortales, pues no se tiene la certeza de que sean reales, dejando a la mente del lector vagar entre los confines de su imaginación. Cierto, acuérdense que existen relatos carentes de todo valor, como el caso señalado anteriormente. Bueno, hasta ahorita. Sin embargo, es posible encontrar y rescatar del olvido leyendas extraordinarias de nuestro país, surgidas del imaginario, tradiciones y experiencias místicas de nuestros sabios antepasados. Vamos a señalar que en algunos casos las leyendas provenientes de otras culturas también han ayudado a enriquecer las nuestras, pero al ser adaptadas a nuestro contexto adquieren un sentido diferente. La similitud existente entre nuestras leyendas y las de otros lugares las podemos apreciar en relatos como aquellos que aluden a los famosos hombres bestia, y no me refiero a aquellos grandototes que son más onzos que la fregada, pero bueno, en fin, condenados a transformarse en animales temibles. En tal caso se encuentra el relato conocido del famoso hombre lobo, en correspondencia con una leyenda mexicana en la que su protagonista, en vez de lobo, se transformaba en un jaguar. Vamos a presentar a continuación una versión de cada caso para que juzguen ustedes sus semejanzas y también, ¿por qué no?, sus diferencias. Obviamente que un jaguar siempre va a ser peor que un lobo porque es mucho más grande. Bueno, vamos a ver qué es esto de la leyenda del hombre lobo. La célebre leyenda de los hombres lobo ha sido muy popular desde antes de la era cristiana, aunque hubo un considerable aumento de estos supuestos casos registrados entre los siglos XII y XIV. Fueron extraños sucesos que aterrorizaron a ciudades enteras y que dejaron impresionantes huellas de sanguinarios ataques que, según lo descrito por los testigos, misteriosos hombres deformes o con apariencia de enormes perros o lobos, quienes supuestamente eran poseídos por el demonio y atacaban sobre todo a mujeres y niños. Vaya. En los albores del surgimiento de la psicología moderna,
se definieron padecimientos mentales graves que daban explicación a muchos casos de este tipo. En los anales de la historia y en los registros que existen de la Santa Inquisición podemos encontrar anotaciones de diversas personas que fueron condenadas a morir en la hoguera por encontrarlas culpables de muchos cargos, como violar mujeres y niñas, asesinar e inclusive haberse comido a varios niños, algunos de estos atrozmente arrancados del vientre materno, como sucedía comúnmente en aquella época, muchas conductas y comportamientos extraños que ahora se conocen como enfermedades psiquiátricas eran consideradas manifestaciones malignas en los individuos o incluso posesiones satánicas. Sabemos que mucha gente murió injustamente bajo cargos increíbles. Gracias a las investigaciones que han realizado historiadores, científicos y demás personas, incluso por policías, por departamentos de policía, sabemos perfectamente que los lobos no atacan a los hombres. Sin embargo, los testigos y las víctimas describían a su agresor como un ser parecido a un lobo, por lo que empezó a circular la versión de que se trataba de lobos humanos o que eran animales con alguna facultad sobrenatural que los hacía convertirse en monstruos que agredían a sus víctimas salvajemente, movidos por fuerzas diabólicas. Algún tiempo después, a raíz de los registros de estas historias, el cine se encargó de deformar esta idea con impactantes cintas que mostraban lobos en dos pies, pero muy distintos a los que en realidad se vieron en la Europa medieval. Bueno, eso sí, quién sabe, ¿verdad? Ni ustedes ni nosotros hemos visto ni uno, no a duras penas nos conformamos con ver a los lobos en los zoológicos o al perro que tienes tú, sí, ese chihuahueño que tienes. Haz de cuenta es un lobo y se acabó el problema, ¿no? La gente que se empeña en negar la existencia de este tipo de fenómenos argumenta varias explicaciones. La más común es la del padecimiento psicológico. Sí, padecimiento psicológico, conocido como la licantropía. La licantropía es un trastorno en que el individuo se cree una bestia silvestre o salvaje, lo cual se manifiesta en una severa transformación de su comportamiento que lo lleva a atacar a quienes le rodean, asesinando con sus propias manos y dientes, pues al estar bajo una crisis de este tipo el individuo adquiere una fuerza impresionante. No obstante, de ninguna manera, bajo este padecimiento se registran cambios físicos, como la aparición de vello, garras o colmillos afilados. Todo esto es solo mental. Bueno, mental o no, pues obviamente mucha gente las creía. Y pues bien, vamos a seguir. Yo sigo caminando y sigo contando. En algunas partes de Sudamérica se ha registrado casos de personas con una extraña enfermedad, la que ha sido llamada hipertricosis generalizada por los especialistas. Este padecimiento es a nivel dermatológico debido a alteraciones genéticas durante la gestación de un nuevo individuo, que nace con un ligero vello sobre todo el cuerpo hasta que al ir creciendo se va engrosando, dando una apariencia impresionante. Los sujetos que padecen esta extraña enfermedad tienen el rostro y el cuerpo llenos de pelo, tal como un lobo. De hecho, de manera popular se les llama así, hombres lobo. Esta enfermedad es simplemente una alteración genética en la piel. Sin embargo, algunas personas que la padecen son rechazadas por la sociedad, lo cual los hace introvertidos, retraídos y en algunos casos agresivos, pero no llegan a atacar con saña o a realizar las atrocidades que anteriormente hemos mencionado. Algunas otras explicaciones, un tanto más urbanas y populares sobre los hombres lobo, exponen que una persona bajo el influjo de las drogas puede llegar a agredir a sus semejantes de manera sanguinaria, pero esto no explica lo de la apariencia del lobo humano. Ahí hay un gran misterio. Por otra parte, en la actualidad existen algunas sectas que celebran asombrosos e impresionantes rituales. Es todo un espectáculo. Después de algunos ritos
extáticos mejor dicho, los miembros del grupo matan a un animal como una cabra o un caballo y le chupan la sangre hasta acabársela. Sin embargo, estas actividades tienen más de satanismo y vampirismo que de verdaderos hombres lobo, y aquí hay que hacer muchas diferenciaciones, pero después lo haremos. Sí, ya sé, todo lo dejo para después, pero Samuel, estoy contando la historia. Contaré ahora una pequeña leyenda que da una explicación del origen al mito de los hombres lobo. En un pequeño poblado cercano a una conocida ciudad alemana, vivía una familia común como cualquier otra de esa época. Corría el siglo XVI, allá entre 1500 a 1599. En una ocasión, el padre de familia, de nombre Henry, cruzaba el espeso bosque que lo llevaría a su hogar. Era un frío atardecer. De pronto, en la vereda en la cual caminaba, se le apareció de súbito un horrendo ser con forma humana. No era posible mirarlo de frente, ya que causaba un terror paralizante. La criatura hizo retumbar su voz en la soledad del bosque. Habló con Henry, le hizo saber que él era el diablo y le ofreció un interesante trato. A cambio de que Henry le entregara su alma, lo haría fuerte, con grandes poderes sobrehumanos, y además le daría la vida eterna, para que día tras día pudiese probar todas las mieles del éxtasis sexual. A pesar de lo aterrado que se hallaba, Henry no pudo negarse a tan tentadora oferta y aceptó cerrar el pacto, prometiéndose beneficio mutuo al sellarlo con su sangre. El diablo le entregó entonces un trozo de la piel de un lobo y le dio la fórmula con la cual Henry tendría el poder de estos animales. En medio de una estremecedora y maligna carcajada, el diablo desapareció, dejando al fascinado Henry con una nueva habilidad en su poder. Su vida cambiaría ahora. Henry volvió a su casa y no comentó nada de lo sucedido con su familia. En los días que transcurrieron después, se colocó encima la piel para probar el poder que había obtenido. Asombrosamente, el ritual arrojó los resultados que el diablo le había prometido. A partir de ese momento, Henry, cegado por el poder y la maldad, planeó sus atrocidades y empezó a aterrar a todo el pueblo, sobre todo durante las lúgubres noches de la luna llena. Una vez convertido en lobo, en hombre lobo, Henry salió a la penumbra y atacó a todo ser humano que se le ponía enfrente. Niños, jóvenes, adultos, mujeres, ancianos, perros, gatos, a todos atacaba por igual. Su diabólico poder fue creciendo más y más hasta que llegó el momento en que ya no necesitó de las sombras de la noche para salir a cazar sus presas. Ahora podía hacer también lo que deseara durante el día. Aquí está lo bueno. Salió a los campos de cultivo en forma de lobo, y cuando veía mujeres solas, las atacaba. Justo en ese instante se transformaba en hombre y las violaba salvajemente. Una vez satisfecho su deseo sexual, se convertía de nuevo en lobo y con su poderoso hocico le sacaba el corazón para tragárselo. También atacaba a mujeres embarazadas y les devoraba horriblemente a los bebés que ellas esperaban. Las autoridades, al enterarse de todo esto y ante la aclamación y las súplicas y terror del pueblo, decidieron salir a cazar a este diabólico ser que atormentaba a todo el pueblo. Eran más de 20 los valientes soldados y voluntarios que en una ocasión lo encontraron cometiendo una de sus atrocidades. Saltaron sobre él tomándolo por sorpresa. Su mayor error fue confiarse y salir a plena luz del día. Justo en ese momento, los hombres que lo capturaron fueron testigos de la forma en que la bestia se fue transformando en hombre. Lo llevaron ante el rey y sin más argumentos fue condenado a morir en la hoguera junto con toda su familia. La leyenda no termina aquí. Se dice que los sobrenaturales poderes de Henry podían ser contagiados o transmitidos como una infección hacia las víctimas que sobrevivían a sus ataques, lo que desató una oleada de ataques de criaturas similares por toda Europa. Poco a poco se han ido terminando los relatos sobre los hombres lobo, pero por si las dudas, mucha gente en todo el norte del continente europeo tiene en sus paredes enormes símbolos pintados y amuletos para protegerse y ahuyentar las malas energías. Será también para alejar
a los hombres lobo? Esa es la pregunta que yo también me haría. Muy bien. Y aquí les voy a contar otra leyenda más sobre seres horripilantes humanos que se dicen convertir en bestias. Esto no quiere decir que voy a hablar de un hombre sumamente bestia que hace cada estupidez que para qué les cuento. No, vamos a hablar de la leyenda del hombre puma. Esta es una leyenda muy poco conocida. Se dice que ocurrió en los alrededores de una ranchería, en un lugar donde se desarrolla la crianza de diversos animales como vacas, cabras, becerros y otros. Puede ser en el norte de nuestro país, en el sur, puede ser en el altiplano mexicano, en donde todavía hay ganadería, puede ser en el estado de Puebla, puede ser en cualquier país, puede ser en Estados Unidos. Aquí no me dicen dónde rayos es. Por mucho tiempo el lugar había sido muy tranquilo y agradable para vivir y para trabajar. Todos los habitantes se conocían entre sí y llevaban una muy buena relación. Sin embargo, un buen día ocurrió que por la zona andaba merodeando un puma, el cual ya había atacado a varias terneras y hasta una yegua. De todos era sabido que se trataba de este tipo de animal, pues los rastros dejados en sus ataques así lo evidenciaban. Los habitantes de aquel rancho se empezaron a preocupar porque cada día el acecho de este animal era mayor y se corría el riesgo de que el puma en un momento dado los atacara a ellos también. En una ocasión el supuesto puma se introdujo hasta los corrales de las casas matando y devorando a los cerdos y a las gallinas e hiriendo a los perros. Esa noche también mató a algunas yeguas y vacas que estaban desprotegidas, durmiendo en las partes donde no había cercas o alambradas. Al amanecer, varios hombres del poblado analizaron a los animales muertos y meditaron acerca del peligro. Al parecer, el puma que había atacado a estos animales era muy grande, pues las huellas que había dejado así lo revelaban, pues ha de haber parecido tigre o león, porque un puma no es muy grande. Casi de inmediato decidieron ir armados con machetes y hondas a buscar este animal hasta donde fuese para cazarlo. Llegaron hasta la parte más alta de la montaña, caminaron un buen rato pero no pudieron encontrar nada. Sin embargo, sus deseos de encontrar al puma para acabar con él los llevó a un extenso valle lleno de veredas y arbustos, donde todos se separaron con el fin de rodear al animal y no darle oportunidad alguna de escapar. A cada instante estaban alertas para que no fuese a escapárseles el animal. Su plan era acorralarlo y lo lograron con la ayuda de muchos perros quienes ferozmente lo seguían. También utilizaron tambores que lo ahuyentaban de uno y otro lado. Al cabo de un rato, por fin, allí estaba el puma, atrapado entre unos matorrales, arriba de un árbol. La noticia de que el peligroso puma ya estaba acorralado corrió por todo el pueblo como reguero de pólvora. Poco a poco fueron llegando más valientes cazadores. Sin embargo, nadie se acercaba debido a la impresionante figura del puma, que era enorme y se veía bastante peligroso. Algunos de los hombres retiraron a sus perros y dejaron de sonar los tambores para finalmente atacar al animal que se hallaba azorado queriendo atacar a los cazadores, pero no se decidió hacerlo porque eran demasiados. Estos hombres a su vez lo miraban con temor y precaución, pero no se acercaban a más de unos metros. Solo un valiente de entre ellos, de nombre Miguel, decidió enfrentarlo. Este valiente cazador se enrolló varios trapos en los brazos y con algunas ramas de árbol se protegió, como si fuesen escudos. Se acercó de forma retadora y el enorme puma se le fue encima, mordiéndole el cuello. Miguel gritó con toda su alma, pero lejos de acobardarse, e inició una feroz lucha entre el hombre y la fiera. Así cayeron del árbol, lo que fue aprovechado por los demás cazadores, quienes a violentos machetazos mataron al puma. Sin embargo, Miguel había quedado malherido. De inmediato le prepararon una camilla y lo transportaron al pueblo lo más rápido que pudieron y en forma natural, sin la ayuda de médicos, lo curaron. Claro, con los remedios tradicionales de aquellas regiones. Obviamente, pues eran buenos. Gracias a la voluntad de vivir que Miguel tenía, las pocas semanas sanó completamente.
Al cabo de un tiempo, todo lo sucedido se olvidó casi por completo en el poblado. Sin embargo, un buen día, Miguel y su esposa estaban tranquilamente en casa, pero al caer la noche, una pálida y enorme luna llena iluminaba el estrellado cielo. De súbito, Miguel se sintió algo inquieto, como nervioso, y esto le causó una sensación muy extraña que nunca antes había sentido y que no pudo ocultar a su esposa, quien lo conocía perfectamente. ¿Sabes una cosa, Isabel?, le dijo a su mujer. Desde que ese maldito puma me mordió, creo que no soy el mismo. Me dan en ocasiones ganas de correr hacia el monte, de huir de la gente. Su esposa lo tranquilizó y le dijo algunas palabras para infundirle el ánimo. Le pidió olvidar aquel desagradable incidente y seguir adelante. No te preocupes, Miguel, ya verás que pronto se te olvida todo esto. Después de algunos días, el hombre volvió a sentir esa extraña sensación, justamente cuando la noche caía y había luna llena, pero esta vez las cosas fueron más graves. La cara y el cuerpo de Miguel iban transformándose de manera aterradora. Poco a poco sus ojos comenzaron a llenarse de sangre, sus venas saltaron como gruesas raíces sobre su morena piel y su voz se tornó ronca y hueca. Lleno de pánico y desconcierto al no saber qué le ocurría, llamó a su esposa y ella al mirarlo se llevó una terrible impresión. Él con gran desesperación le pedía que lo amarrara a una pesada columna de concreto que había al centro de su casa. Sin embargo, ella no lo hizo. Miguel sentía con horror que poco a poco se le iba metiendo el demonio y tenía miedo de hacerle daño a su esposa. Isabel salió corriendo sin pensarlo más para pedirle ayuda a su compadre. Llegó casi sin aliento a la casa de este y le contó todo lo que estaba sucediendo con Miguel. Salieron velozmente hacia la casa, pero desafortunadamente Miguel ya no estaba ahí. La situación se tornó angustiante. Corrieron por todo el pueblo buscando a Miguel por entre las casas, pero para su mala fortuna no pudieron encontrar rastro alguno de él, por lo que optaron por regresar. El compadre, quizás sin poder creer lo sucedido, dejó a la preocupada esposa para ir a su casa. Isabel todavía estuvo un rato despierta esperándolo, pero Miguel no llegaba. Finalmente se quedó dormida, vencida por el agotamiento de tantas emociones. Despertó en la mañana, cegada por la luz del sol y por el canto de los gallos. La preocupación que había sentido volvió en ese momento, ya que Miguel no había llegado aún. Esperó otro rato y después salió para avisar de lo ocurrido a los familiares de su esposo, pero sorpresivamente apareció este, dejando a Isabel sin respiración, pues no podía creer lo que veía. El cabello le había crecido con exageración y lo traía erizado, sus ojos lucían saltones de forma impresionante y de la boca le escurría sangre muy espesa como baba. Sus ropas estaban desgarradas. Miguel, con voz cavernosa y ronca, la llamó por su nombre, pero ella estaba tan aterrada que no reaccionaba. Parecía estar hipnotizada. A su vez, Miguel poco a poco volvía a la normalidad y ella lo iba reconociendo hasta que volvió a tener la apariencia de siempre. Isabel cayó llorando a sus pies, sin entender lo que le ocurría a su esposo, pero aunque éste no sabía qué era, estaba segura de que no era algo de este mundo. Cuando las cosas se calmaron un poco, Isabel curó las heridas de su esposo y lo bañó, mientras que él le contaba todo lo sucedido esa noche. Durante todo el día permanecieron juntos, tratando de darse ánimos y valor el uno al otro. En el pueblo se reportaron algunos animales muertos atacados por un supuesto puma. Los días pasaron y Miguel había regresado a la normalidad. Él y su mujer trataban de olvidarse del terrible incidente, pues no comprendían lo que había pasado y además no sabían a quién recurrir para buscar ayuda. Pensaban que nadie iba a creerle su asombrosa historia. Lo que no imaginaban es que al poco tiempo, al volver la luna llena, Miguel volvió a tener las mismas extrañas sensaciones. Su mujer dormía y no pudo darse cuenta de que se repetía la terrible historia. El hombre comenzó a verse pálido, no pudo articular palabra alguna y de pronto al mirarse al espejo se llenó de horror, pues todo su cuerpo había cambiado de nuevo. Ahora tenía una bestial apariencia, peor que la vez anterior. Perdió la noción de lo que sucedía y salió como un felino hambriento en busca de alimento. Al día siguiente regresó de nuevo bañado en sangre.
Los habitantes de aquel poblado denunciaron el ataque de un enorme puma que había matado a sus animales. Este misterioso suceso ocurrió una y otra vez hasta que un día, tal como había pasado antes, todos los valientes se pusieron de acuerdo y salieron a cazar al puma al caer la noche. Lograron acorralarlo al borde de un barranco hiriéndolo de modo que lo hicieron caer, destrozándose al instante la cabeza contra las afiladas rocas. Todos bajaron con sus antorchas para mirar al puma y entonces fueron testigos de cómo el animal se iba transformando poco a poco en hombre, en el cuerpo sin vida de un hombre. Así lo contaron todos los testigos. ¿Qué extraño misterio hubo detrás de este asombroso acontecimiento? ¿Sucedió en realidad o sería solo una alucinación colectiva? ¿Era un puma ordinario el que mataba a los animales? Quizá nunca se sabrá la verdad, pues se trata solo de una leyenda más. Como un dato curioso, se sabe que los crímenes violentos aumentan de forma considerable durante las noches de luna llena. ¿Será una coincidencia o tendrá algo que ver con estos misterios aún no resueltos? Hasta ahora, a pesar de no saber, hasta ahora, a pesar de saber lo imposible que aparentemente es la transformación de un hombre en un animal salvaje, no dejamos de emocionarnos con estas historias ni de sentir un poco de temor. Lo cierto es que según algunas prácticas místicas y mágicas, sí es posible este tipo de transformación. Los seres que pueden hacer este tipo de rituales para convertirse deliberadamente en animales son bien conocidos en toda la provincia de México. Se les llama nahuales y hablaremos de ellos después. Esto es lo que voy a decir ahorita nada más acerca de los animales extraños. Les recuerdo que un nahual pues es también una especie de brujo o bruja incluso que tiene ese poder de haber hecho un pacto con el maligno para poderse transformar en un animal y llevar a cabo sus fechorías, sus rituales de magia negra, transportar, digamos, el poder energético maligno más fácilmente hacia sus víctimas y cosas por el estilo. Un nahual se puede transformar principalmente en una especie de perro gigante negro, en una bestia negra muy grande, que destaca de todas porque no es normal, ni en su tamaño, ni en su apariencia, ni mucho menos en su fuerza. De hecho, un nahual, cuando se ve confrontado por otra persona que también maneja las energías, por un mago blanco, por un chamán, puede incluso hablar en esa forma de animal y decirle al chamán o brujo o al otro mago que van a tener que pelear muy fuerte contra él para poderlo vencer. Esto es lo que hace un nahual y estas historias se cuentan todavía en lo que es el campo mexicano, en el estado de Puebla, por las áreas de Tehuacán y de toda esa zona desde el distrito de Tecamachalco en adelante. Ya se cuentan historias sobre este tipo de seres raros. Sobre todo también se cuentan las historias de las brujas que se convierten en bolas de fuego y rara vez en guajolote o en lechuzas o en cuervos o en urracas o en grajos. Esto es lo que yo sé de estos señores, de estos seres tan terribles, de estos seres hasta cierto punto atormentados que vagan por las sombras esperando también ellos encontrar el alivio y el perdón divino. Hasta aquí es hasta donde hemos visto estas situaciones más. Muy bien, pues en este caso yo, la sombra felina nocturna, les deseo que pasen buenas noches. Hasta luego.